Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje nocturno y novedoso, la ruta Santiago-Valdivia en un bus premium de Transantin, un bus muy bonito. El viaje Santiago-Valdivia demora unas 10 horas y media, viajamos hacia el sur de Chile en un servicio casi directo, la única parada fue Lanco, cerca de Valdivia. Miren, qué hermoso atardecer en Santiago para despedir la capital, vista desde el metro, la línea 4 de nuestro querido metro de Santiago. Me encanta. Era un día muy lindo, tan lindo como el hecho, la certeza de poder probar y viajar en este bus premium de Transantin que vieron en la portada y que vieron también al inicio. Esa sensación bonita de poder conocer algo novedoso, sobre todo de un tema que me gusta, el canal y ustedes son testigos de cuánto me gusta viajar, recorrer en transporte público y disfrutar de estas cosas. El terminal sur de Santiago está en Metro Universidad de Santiago, al lado del terminal Alameda donde está Turbus, esto es el recinto del lado. Si cruzas la calle, llegas. Donde hay muchas empresas que viajan a la zona centro y sur de Chile y dentro de ellas aquí funcionan los servicios de Transantin que van al sur. Temuco, Valdivia, Gifén y montones de destinos porque tienen muchas rutas. Hay una gran variedad de empresas de colores y ya desde que llegué pude ver un bus bonito de esta empresa. Ese bus Buscar de color rojo va hacia Lago Ranco, una ruta muy bonita, es una zona hermosa que hemos visto en otros videos. Fue el primer Buscar Vistabus de esta empresa, es un solo bus de color rojo y han llegado otros buses con la pintura corporativa celeste, como el bus en el que vamos a viajar. Yo igual llegué temprano, me gusta llegar temprano, y grabé este bus Buscar, el mismo modelo pero de color celeste, pensando en que podría ser mi bus. Pero no, falsa alarma. Es uno de los buses que hace la ruta Santiago-Valdivia, pero salía un poco más temprano. No era mi bus todavía. Sí, esta vez sí que era mi bus. La unidad premium de buses Transantin, 21 a 50 horas desde Santiago a Valdivia. Un bus que es una cuna en todo sentido, con un chasis Volvo que es suave al andar. Qué alegría poder hacer estos viajes. Lo paso tan bien. Fui uno de los primeros pasajeros en subir. Yo viajaba con mochila, sin maleta, así que le gané a mucha gente que estaba dejando su equipaje. Y es que este viaje fue un viaje por el día, aunque después voy a comentar algo más sobre eso. Por mi parte es la primera vez de muchas cosas. Primera vez conociendo estos buses Buscar Vistabus D en un viaje, porque los conocía por fuera, los conocía por dentro, pero no había viajado en ellos todavía. Es la primera vez que viajo en un bus de estos y también primera vez viajando en este servicio premium de Transantin, porque había empezado un mes antes de cuando grabé esto, o sea, estaba recién empezando. Por dentro, el bus tiene asientos premium en el segundo piso. Visualmente el video no se ve muy bien quizás porque el bus tiene ventanas polarizadas y estaba algo oscuro para la cámara, pero igual creo que pueden ver y podemos apreciar bien el regreso triunfal de esta histórica carrocera brasileña. Buscar, para quienes conocemos de este tema, Buscar quebró, sus buses dejaron de llegar en 2011, ahora tiene nuevos dueños, nueva producción, nuevos diseños y este bus llegó en 2022. Para uno que le gustan estas cosas lindas que transportan sueños, es bonito poder vivir esta experiencia. Empezamos el viaje puntual desde el terminal sur de Santiago. Y algo les decía sobre viajar por el día. Bueno, mientras vemos un poco de este viaje nocturno, de jugar con los botones o probar este asiento de Buscar, yendo a algo más profundo, creo que hay muchas formas de viajar o de pensar un viaje, a propósito de la idea de viajar por el día.
Una locura no tan loca, aunque yo la llevo medio al extremo a veces, pero no es tan loco, fíjate. Afortunadamente, ahora no es como hace cientos o miles de años atrás, en que los viajes eran tortuosos, también más aventureros, pero mucho más riesgosos, y el concepto de vacaciones es algo relativamente reciente en el tiempo, pero cientos de años atrás no había vacaciones. Yo me imagino en la época del Imperio Romano, de los vikingos, o los viajes de muchos de quienes fueron nuestros tatarabuelos. Si no me equivoco, el papá de mi abuela llegó en un barco desde España, y era un niño, y fueron meses y meses de viaje. Anda a enfermarte en el barco, po. O yo mismo, cuando he relatado los viajes a Valparaíso, a Viña del Mar, y he contado que el viaje tradicional, hace cientos de años atrás, era con escalas. La gente iba en caballo y llegaba como en 3 días. Ahora nosotros nos demoramos 2 horas en bus. Nada, po. Son otros tiempos y otras tecnologías. Y también nada fue lo que demoramos en llegar a Colón, en San Bernardo, el sector sur de Santiago, y la única parada que hacemos en esta zona, porque de ahí el bus va directo a Valdivia. Paran casi todos los buses que van al sur en este lugar. Aquí subieron algunos pasajeros y el bus quedó lleno, todos los asientos ocupados. Había una película de los Guardianes de la Bahía, estaba La Roca y varios otros actores. Igual me entretiene ver las películas de los buses, aunque no siempre son las mejores. ¿Hay alguna película que recuerden con cariño? Ahí obviamente quedo atento a sus anécdotas. Yo como que me acuerdo de las películas que he visto en los buses. Cuando la veo digo, esta la vi en un bus alguna vez yendo a tal parte. Viajar en esta época es una delicia, al menos para los viajes de placer. Sean estos buses cómodos, en aviones, en trenes. Descontando el tema del dinero, tenemos muchas cosas al alcance de las manos y no siempre somos conscientes de eso. Cuando supe de este servicio, que empezó en el verano, este servicio premium de Transantin, me dije que lo probaría en temporada baja, así viajaría tranquilo, relajado, me saldría más barato, buscaría un día en que Valdivia tuviera buen tiempo, cosa que igual es difícil porque Valdivia es una ciudad lluviosa. Tú parpadeas, está soleado, parpadeas y llueve. Y es así, llueve mucho, como para ocultar las lágrimas que la gente lleva adentro. Llueve mucho. Y lo otro que me motivaba era esa partida doble. Probar un bus Buscar y probarlo en un servicio premium. Más encima viajando a Valdivia, que es una ciudad re linda, y al describirlo todo parece una muy buena idea. Por eso cuando compré el pasaje, sonreí. Cuando vi llegar el bus, sonreí. Y ahora que estaba arriba, viajando en este bus tan bonito, mirando el camino y la ventana panorámica, sonreí. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ver la ruta desde aquí es relajante y estaba cumpliendo ese deseo. El asiento es cómodo, así que me dispuse a descansar, a dormir. Por mientras veamos la ficha y seguimos con este viaje en este bus premium de Transantin. Este bus es un Buscar Vistabus DD, chasis Volvo V450R, llegó en febrero de 2022. El bus tiene 20 asientos premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Mi asiento es el número 3 en ventana panorámica. El servicio premium de Transantin es relativamente nuevo. Ellos comenzaron con esto en la ruta Santiago-Valdivia el día 11 de febrero de 2022, pleno verano, y siguen con los mismos horarios. Son 2 buses iguales. Yo compré el pasaje en internet, en recorrido.cl. En temporada baja me costó 27,000 pesos, unos $30, un precio barato para lo que es. Y en otras fechas obviamente puede ser más caro. La ruta Santiago-Valdivia es muy competitiva. Hay muchas empresas y precios, mucha variedad, muchos buses bonitos. Y además de este servicio premium, que es un plus, pocas empresas ofrecen este tipo de asientos. También otra cosa que distingue a Transantin es que tiene muchos horarios en esta ruta y también ponen buses nuevos. Hay máquinas bonitas, bueno, este bus Buscar es súper lindo, es un muy buen ejemplo. Y en otros videos anteriores hemos visto otros buses de esta empresa. Hablando de videos, agradezco mucho a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias
y también a quienes han comprado mis libros. Soy muy agradecido. Me alegra que disfruten de todas estas cosas que hago con cariño. De libros hay packs con descuentos y los vendo por correo electrónico con despacho a domicilio. Así que muchas gracias de verdad. En este viaje no aparece, pero estos buses Busscar del servicio Premium de Transantin y también otras unidades nuevas de Transantin tienen este sistema para personas en situación de discapacidad. Lo que ven es de una visita que hice a Vivipra, la concesionaria de Busscar. Este asiento puede salir del bus y tiene un ascensor para que la persona suba y quede cómodamente sentada en el bus. Como son dos buses iguales, si llegas a necesitar algo así para viajar a Valdivia, tienes que elegir el horario de este servicio premium y viajas en el asiento 34, que es categoría salón cama. Ese es el asiento con este ascensor. En la noche fui al baño del bus, fui con mi camisa de flamencos, me gusta esta camisa, es bueno viajar ligero en la ropa, aunque hay que llevar un polerón por si acaso. El baño del bus tiene lo típico de los baños de los buses que hemos visto en otras ocasiones. Son baños que solo sirven para orinar. Es un baño elegante. En caso de necesitar otra cosa, tienes que decirle a la tripulación. Este baño está en el primer piso, estaba limpio, tenía aromatizante, un olor bien agradable. Y después, obviamente, volví a mi asiento para descansar y seguir durmiendo. En la mañana, bien temprano, el bus paró en Lanco para dejar a algunos pasajeros. Estuve revisando, porque igual este viaje es de marzo, de hace meses atrás, y la ruta actual de este servicio premium es directa. Ya no para Lanco, por lo menos al momento de editar este video, hace Santiago-Valdivia directo. No hay paradas salvo en Colón. Yo seguí durmiendo, relajado, pero con la ventana libre, sin la cortina, para que fuera entrando la luz y poder ver qué tal el amanecer. Todavía estaba algo oscuro allá afuera y también estábamos con horario más cercano al invierno. Afuera, llegando a Valdivia, el cielo estaba nublado y oscuro, las calles estaban mojadas y ya desde el bus veías que hacía frío. Hacía frío como siempre en el sur. Siempre me acuerdo de un amanecer en esta ruta, un viaje que está contado en el sitio web con fotos, no está en video, que fue también una de mis primeras rutas largas al sur. Fue un viaje bonito, vimos un amanecer con sol, con horario de verano, y vimos al río Cruces que está al lado. Es una vista para enamorarse, pero esta vez no pudimos ver eso porque estaba muy oscuro. Lo que sí vimos era un taco, muchos autos, camiones, buses, un tránsito lento a la entrada de Valdivia. Yo aproveché esa pausa para grabar el reposapiés. Estos asientos tienen reposapiés en dos posiciones. Generalmente traen un gancho que uno tiene que sacar para poder ocuparlo. Uno puede usarlos en la posición normal, que es la que tienen todas las categorías de asiento, el semicama, el salón cama, o puedes flectar este reposapiés y ahí queda en posición horizontal. Con eso puedes estirar las piernas y quedas muy cómodo. Y en estos asientos Busscar no hay botón de reclinación, tienes que mover esta palanca y presionar el asiento con tu espalda. Y ha sido un viaje entretenido, relajado, le hace honor a ese concepto de viaje de placer. El tránsito lento nos dejaba ver algunos buses. Ese bus de Turbus venía desde Santiago y también delante de nosotros había otro bus de Transantin, el que salió a las 22 horas, 10 minutos después de este bus. Estaban llegando juntos. Como spoiler o adelanto, en el terminal de Valdivia veremos varios buses más. Me quedé un rato, así que al final del video veremos qué había ese día, qué otros buses llegaban. Eso es un servicio premium de mi parte. Y premium es la vista del puente. Qué lindo, ¿cierto? Qué hermoso, si Valdivia es tan bonito. El puente del río Calle Calle. Valdivia es una ciudad hermosa, 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 hermosa.
Estamos llegando al terminal de Valdivia, uno de los terminales más lindos y funcionales del sur de Chile, y me encanta. Le agradezco a Dios por poder hacer estos viajes tan bonitos, relajantes, y también a ustedes, porque siempre los compartimos en buena onda, con sus comentarios, la gente que los recomienda. Yo agradezco mucho, y también creo que la gratitud en la vida hace las cosas más livianas. En los andenes vemos dos buses de Transantin. Hay un Buscar que salió a las 21 horas y el Marco Polo New G7 de antes que salió a las 22. Y hay un Viatur negro que hace la ruta Santiago-Valdivia-Puerto Montt. Hemos llegado al terminal de Valdivia. Ya en Valdivia, con las luces prendidas, era un poco más fácil grabar, sobre todo sin pasajeros. Aquí podemos apreciar mejor esa reclinación completa de estos asientos Buscar, estos asientos Premium con reclinación en 180 grados. Para mí fue una buena impresión. Ya me gustaban mucho los buses de Buscar, la antigua, antes de su quiebra, y estos Vistabus DD han sido toda una novedad. Muchas empresas han apostado por ellos, pero es un poco azaroso poder viajar en uno, porque las empresas tienen mix de flotas, muchas marcas. Yo creo que este servicio y esta ruta de este servicio premium es una de las opciones más seguras para probarlos y disfrutarlos, porque son dos buses y los dos son del mismo modelo. Abajo, este bus en el primer piso tiene asientos salón cama. Como ven, es un primer piso agradable. Son asientos parecidos, pero no alcanzan esta reclinación horizontal. Los pasajeros estaban retirando su equipaje, sus maletas. Este bus dice Premium como distintivo, y al lado de la puerta está el mecanismo que les contaba, con el asiento que tiene ascensor y que sale para recibir personas en situación de discapacidad. Vemos los mismos buses que en Santiago, el bus de 21 horas por adelante, y al lado tenemos el bus nuestro de 21 a 50 horas que sale después 21 a 45 desde Valdivia. El otro también tiene ese asiento especial. Hay una leyenda que lo indica. Son unidades bonitas, muy lindas, y ahora lo veremos irse. Veamos cómo se va y les mostraré los otros buses, el terminal y otras cosas. De otros buses, este era el bus Turbus que estaba adelante en la ruta de la entrada de Valdivia. Un Modaza Zeus también venía desde Santiago, bus 2565. Ese bus es mixto. Mixto es un bus con asientos semicama arriba, una categoría económica, y asientos salón cama abajo, que son más anchos, como los que ustedes vieron en nuestro bus. A las 22:30 salió este bus verde en Transantin, un Modaza Zeus 3, llegó un rato después. Todos tienen asientos salón cama, son cómodos, todos estos buses de Transantin. Pullman Bus tenía este bus morado, un Marco Polo G7, que me parece que tiene asientos salón cama. Y al rato llegó otro Narbus más, ese era un Marco Polo New G7 con asientos salón cama. Todos hacen servicio nocturno, la misma ruta Santiago-Valdivia. Con eso se hacen una idea de qué mandan las otras empresas. Como mención aparte, vimos este otro Narbus, pero era mixto. Ese bus hace ruta diurna. Santiago-Temuco-Valdivia salía a las 8:30. Esta vez desde Valdivia hacia Santiago. Por otra parte, ya para comenzar a cerrar el episodio, porque ya el bus se fue hace rato, aunque yo no quería que el viaje terminara, no quería que finalizara todavía. Estaba muy contento y tenía que subir a otro bus. La aventura continuaba. Esto es el terminal de Valdivia por dentro, la zona de boletería. Hay varias empresas, obviamente está Transantin también. Hay custodia en la zona de boleterías
y en otra parte está el baño, hay que pagarlo con monedas. También tiene duchas. En el segundo piso, porque es un edificio, hay unos puestos comerciales. No hay mucho comercio, eso sí, pero hay algunas tiendas que venden comida. Te puedes sentar, te relajas, y yo lo ocupé para tomar desayuno. Compré un té y un kuchen de frambuesa. En estas zonas sureñas, Valdivia, Puerto Varas, tienen mucha influencia alemana. Hay kuchen y es rico, siempre me como uno. Ahora sí que me despido. Llegó otro bus de Transantin, un horario diurno, 8 horas, Valdivia, Temuco, Santiago. Un bus Carvista-Bus DD. Hemos visto muchos buses, lo hemos pasado súper bien, yo lo pasé súper bien. Y bueno, hay que terminar. Así que muchas gracias por la sintonía, que sigan disfrutando de todas estas cosas hechas con cariño, que tengan muchas cosas lindas en su vida, que les vaya súper bien. Muchas bendiciones y nos veremos en otros videos. ¡Chau!